les coses van per mal, n'esti país, per escaeciu. Valoriza, despide y privatiza. Tengo 59 años y una discapacidad del 50%. Desde el año 2007 estoy trabajando en una empresa llamada Indesapi con sede en Entremañas. Yo empecé a trabajar como conserje en el CPR de los canapés, puesto que esta empresa tenía, entre otras obras, la adjudicación de varios centros del organismo autónomo de Lera. Desde ese momento trabajé como conserje en el de Avilés, en el CPR de los canapés. Allí continué 5 años, hasta el 2011, en que salió otra vez a concurso y se le adjudicó a la empresa Valoriza Facilities. Yo tengo un contrato que dice que soy fija de centro y que hay que respetar las condiciones en las que yo estaba trabajando. Sin embargo, esta empresa, cuando llegó, se presentó. Yo le expliqué que había una denuncia en curso sobre el calendario de ese año, en el que estábamos, en el 2011, y ellos me pidieron que esperara hasta final de año, puesto que se había esperado 5 años en esas condiciones, podría perfectamente esperar hasta final de año. Yo dije que no tenía problema, entonces así lo resolvimos. En octubre, cuando esta empresa entró, me dio los 15 días de vacaciones que la empresa anterior me debía, que tenía marcados por calendario efectivamente en esa fecha, octubre. Y en noviembre volví a trabajar, tras mis 15 días de vacaciones, y cuando empecé a trabajar, el 20 de noviembre, tuve una fractura de dedo, un accidente laboral en el sitio de trabajo. Se me dio ese día un día de accidente laboral por parte de la mutua, cuando acudí a la mutua, y al día siguiente resolvieron que no tenía nada y me mandaron a sanidad pública, derivada a la sanidad pública, no con un alta, sino una derivación a la sanidad pública. Y allí se me estuvo atendiendo de una fractura de dedo durante 1 mes y medio. Mientras me encontraba de baja por enfermedad, comenzó el año y yo, en el nuevo calendario que estas personas habían resuelto hacer, tenía los compensatorios marcados desde el día 1 hasta el día 15 de enero. No obstante, estas personas, mientras me encontraba de baja y yo supuestamente disfrutando de los compensatorios, el día 11 me llaman por teléfono la encargada de la zona, María José, diciendo que quería verme, que quería enseñarme unos papelillos. La cuestión, el papelillo era el despido. Cuando le pregunté por qué se me despedía, esta persona dijo que allí lo ponía con toda claridad, era por bajo rendimiento en los últimos 15 días, no toda la vida laboral, sino los últimos 15 días, que eran los 15 primeros días de enero en los que yo no tenía que trabajar, porque no solamente tenía una baja legal, sino tampoco hubiera trabajado porque tenía los compensatorios marcados. No obstante, dijo que si tenía alguna queja, que se la diera a la empresa que yo no conozco de nada, porque solo tengo un número de fax de Bilbao y el nombre de esta señora, que no conozco ni sus apellidos. Me puse en contacto con el sindicato en aquel mismo momento en que se me estaba dando el despido, y a continuación, pues bueno, empezaron unas conversaciones en base a que no era un despido bien argumentado, puesto que una persona no puede tener bajo rendimiento cuando no tiene ni siquiera que estar trabajando. Y ellos, bueno, pues en un principio dijeron que el sindicato tenía razón y se comprometieron a admitirme, y estuvieron agotando el tiempo en el que con buena fe todos estábamos esperando a la readmisión para mandar, bueno, en el último momento, un nuevo despido con una nueva fecha, en los mismos términos. La carta era exactamente igual, solo cambiaba las fechas. Me dejaron en la calle, paso al paro. Bueno, en aquel momento todavía no pasé al paro, puesto que todavía estaba de baja, hasta el día 9 de marzo en que se me dio el alta. Desde ese día pues estoy en espera de juicio, cobrando el paro y esperando, bueno, que se declare esta locura como algo nulo y pueda recuperar mi puesto de trabajo. Pues ahora, la empresa Indesapi, en la que yo trabajé desde el 2007, es una empresa que, bueno, trabaja para la administración. Yo no sé, desde el 2003 tenía la concesión de estos centros, varios de ellos, ¿no?
Esta empresa, cuando yo entré, me hizo un contrato de pinche. Cuando me vi dentro del trabajo, a mí se me explicó que iba a trabajar de conserje y cuando vi el contrato era de pinche. Pero cuál no será mi sorpresa que yo estaba sustituyendo a mis 5 compañeros con una categoría de portero recepcionista y además también a la persona, otro señor, que se encarga del mantenimiento durante el mes que él tenía de vacaciones. Mis compañeros me dijeron que a mí me habían contratado para eso. Bueno, cuando me indagué y quise preguntar un poco, mi calendario era totalmente diferente al de ellos. Esperé que terminara el año 2007 porque bueno, era un calendario que ya estaba hecho y que efectivamente yo ya acepté en esas condiciones y trabajé. Cuando iba a finalizar el año me puse en contacto con la empresa para explicarles mi disconformidad. El calendario del 2008 era prácticamente infumable, tenía turnos de 21 noches, tenía turnos de 16 tardes, tenía, bueno, pues era encadenar un montón de trabajo y es que, bueno, pues no solamente es que no era igual que el de mis compañeros, que era totalmente discriminatorio. Entonces, en el 2008 empecé ya a protestar el calendario con el encargado que teníamos, ¿no? Entonces, bueno, este paisano nunca dijo marcha, siempre intentó, bueno, no hacerme caso, pero tampoco me amenazó nunca con un despido, sino, bueno, pues, ¿por qué no quieres trabajar 21 días? ¿Qué problema hay? Bla, bla. En el 2009 vino un encargado nuevo que yo no sabía que era el marido de un importante cargo político de la región. Entonces, bueno, como el encargado anterior no había resuelto el problema y yo tampoco quería seguir en esas condiciones, y lo quería comentar al nuevo encargado. Este señor sí, ya directamente dijo que si no quería el calendario que había y las condiciones laborales que había, pues que bueno, que estaba claro que había habido un error y que me fuera, ¿no? Que ahí estaba la puerta para el que quisiera marchar. Entonces ese año ya denuncié el calendario en Inspección de Trabajo. Yo estuve denunciando ese mismo calendario durante 5 años. El por qué durante todo ese tiempo no se me despidió y tampoco se me solucionó el tema, yo no lo sé. La cuestión que me planteé con una nueva empresa, con el mismo calendario sin resolver de los últimos 5 años. Entre medio, yo ya me había entrevistado con don Faustino, director gerente del ERA, para explicarle, pues bueno, las terribles condiciones de trabajo a las que estábamos sometidos. Este señor dijo que consultaría sus servicios jurídicos, de las quejas que ya había expuesto, y bueno, nunca se resolvió nada tampoco. En verano del 2010 hubo una reunión entre el ERA, mis encargados, el primero y el segundo, de Inspección de Trabajo, y yo. Y bueno, pues ahí también comentamos el tema de, bueno, del terrible calendario, de que yo no tenía la categoría que me correspondía, de bueno, todas esas cosas que estaban pendientes. Y de ahí no salió nada. Entonces, a través de, en otoño, la corriente sindical, pues una demanda, entonces, bueno, me dieron la categoría que me correspondía con sus atrasos, me cambiaron el calendario, pero el calendario ya no era el que era, pero seguía siendo un calendario de chiste, porque se trabaja 170 horas seguidas con solo 3 días de descanso entre medio, a turnos de 7 días, 7 tardes, 7 noches, 7 mañanas. Cuando hayas terminado todo eso, que son 179 horas, habrás descansado 3 días. Antes de poder coger 3 días seguidos de descanso y volver a empezar otra vez la misma fiesta, con lo cual se generaban un montón de compensatorios que luego daba la empresa, igual que daba las vacaciones cuando quería y igual que todo lo demás lo daba cuando le daba la gana. Entonces, no creí que estaba pidiendo algo tan fuera del mundo, de la realidad, como es hacer un calendario en el que no se tengan que trabajar 180 horas seguidas y, puesto que hay días para repartir, se repartieran de una manera equitativa para que no fuera una cosa de muerte. Entonces, bueno, ese es el único empeño que tuve todo el tiempo y nunca lo pude resolver, terminé en la calle antes de que se resolviera. Entonces, bueno, con la empresa anterior también hubo problemas respecto a la carga laboral, porque los conserjes del ERA, al haber sido el grupo inferior de la administración privatizado, se buscó una fórmula que en cada centro es una para tener conserjes. Entonces, esos conserjes son una especie de obreros accedidos, si se puede decir así, a las órdenes de la dirección del centro y a lo que la dirección del centro ordene y mande. Cuando tú alguna de esas cosas no te parecen justas, quieres
hablar con la empresa a la que perteneces, esa empresa no existe, no se pone al teléfono y no quiere saber nada, nunca. Entonces, bueno, en el 2010, por ejemplo, la nueva directora llegó y quiso pintar el edificio entero con andamiaje, cambios de colores, de paredes, diferentes tonos, en fin, una obra de ingeniería, que es precisamente cuando fui a ver a don Faustino. De ahí, efectivamente, no salió nada, salió que, bueno, que se pintó el edificio con una empresa, pero el resto, pues hemos estado siempre con un pliego, porque hay un pliego de adscripción por encima del convenio que permite a la ERA pedirte lo que corresponda y lo que le dé la gana. Desde pintar hasta purgar bombas de calderería, o sea, de calefacción, en fin, todo lo que no voy a hacer aquí la retaíla de todas las... porque es un pliego así, y el convenio es una línea. Entonces, a un convenio de una línea se le añade un pliego así de gordo, donde se pide absolutamente de todo. Entonces, bueno, esta empresa Valoriza, me imagino que la empresa anterior, que es con la que yo tuve todos estos conflictos, que bueno, no los voy a enumerar todos, pondría en alerta, y esta empresa cuando entró, pues bueno, yo a buena fe le comenté que había un conflicto añejo ya con el calendario. Entonces que tuviera en cuenta eso a la hora de elaborar el calendario del año siguiente. Esta empresa se comprometió a que nunca jamás volvería a ver un calendario a 60 horas semanales con un día de descanso. Sin embargo, en diciembre mandó un calendario a 60 horas semanales con un día de descanso. La corriente. Yo primero hablé, les mandé los documentos conforme hay, ¿no?, una sentencia del Supremo que dice que hay que respetar cada semana 48 horas, les mandé la resolución de inspección de trabajo, la única y la última de ese calendario de 2011 que dice que por Dios el cómputo tiene que ser trimestral y donde se les requiere a IMESAPI, la empresa anterior, una serie de documentos que yo no sé si llegó a entregar, no llegó a entregar, porque terminó el año, cambió la empresa y yo quedé en la calle. Entonces, eso no se terminó de resolver nunca. Yo creo que ellos sabrían, porque si no lo sabían, me molesté en explicárselo yo, que había un conflicto con el calendario y que si ellos no lo solucionaban, yo iba a seguir denunciando el calendario. No obstante, ellos dijeron que no había nada inamovible, que era una cosa que se podía modificar. La corriente entró en contacto con ellos, empezaron a negociar un calendario, se empezó a elaborar un calendario, porque en ningún momento pusieron pegas y dijeron que no. O sea, y cuando ya creímos todos, ya estaba el calendario medio elaborado, que íbamos a... pues de repente pues llegó el despido, y ya ni calendario, ni nada. Entonces, bueno, yo creo que IMESAPI es la que realmente influyó para que estas personas, que no me conocen de nada, salvo el calendario, que tampoco es una cosa, porque todos los centros, los obreros, pues bueno, es de las pocas cosas que podemos hacer, es decir, cuando queremos los 15 días de vacaciones y trabajar sobre un calendario. Entonces ni siquiera eso se nos admite. Bueno, pues dada la situación de desempleo, pues si no se puede solucionar y no hay ni admisión, espero que sí, pues yo tendré 2 años de paro y a continuación pues nada, porque desde hace 22 años, desde 1990, en que mi marido fue declarado paradero desconocido, yo soy la única fuente de ingreso mía y de mi familia. Entonces, realmente sacar una familia adelante durante 22 años a fuerza de trabajo, una mujer no cualificada, no se hace a base de ser vago y ser indolente. Sería muy triste terminar mi carrera de trabajadora llamándome vaga. Entonces, no creo que entonces cuando se acabe el paro, pues yo me quedaré con 61 años y sin nada, sin nada. Creo que las cosas no son así, o no deberían de ser así. Entonces, estas empresas llevan muchísimo dinero, en concreto esta, para media docena de centros, lleva 6 millones de euros, no será por los salarios que nos pagan 4 obreros, y creo que tendría que tener una poca de consideración y por lo menos respetar durante una temporada lo que se trató y de lo que se hace cargo, que es de una empresa que ya tiene unos obreros trabajando. Entonces,
habrá que respetar y, efectivamente, si yo soy fija de centro, aquí los que no son fijos son ellos, que vienen para 3 años a llevarse 6 millones de euros. Y no tienen siquiera una sede social en Asturias a la que ir y picar a la puerta y poder hablar con una persona. Porque hasta el segundo despido lo mandaron por un burofax, donde la impotencia es de tal calibre que no se puede ni medir. Entonces, esperemos que algún día los jueces de este país pues, empiecen a calibrar esas cosas. Y sobre todo, el ERA debería de intervenir. Porque esas personas a las que les acaba de dar una contrata no solamente ponen a los obreros en la calle, sino que no respetan el pliego de adscripción que acaban de firmar todos juntitos, que es que en el CPR de los canapés se les pide, aparte de la conserjería, servicio de peluquería y de jardinería, y por un módico precio y una propina a uno de mis compañeros no meten un jardinero. O sea que de esos 6 millones, un porcentaje ya va para el bolsillo, porque se ahorran un jardinero donde hay un pliego que dice bien claro que tiene que la persona que se haga cargo del jardín tener conocimientos y demostrarlos de jardinería. Porque ahí se acaba de ir una empresa de discapacitados de Gijón que se estaban ganando un salario y que se han quedado en la calle para darle una propinilla a un chico que trabaja en los canapés. Y eso no se debe de hacer. Delante de los ojos de la dirección del centro y de toda la dirección del ERA. Entonces, ¿quién es aquí el encargado de velar porque se cumpla el pliego de adscripción? La dirección del centro. Debe de intervenir. La dirección del centro sabe que no hay jardineros y donde antes había 4 jardineros cada 15 días, ahora hay un señor con un cortacésped, discapacitado a su vez, ¿comprendes? Discapacitado a su vez y que no tiene conocimientos ni los va a tener nunca, ni siquiera tiene el material de trabajo necesario para estar cortando un césped. Entonces, yo creo que lo que estamos viendo hasta las personas que pasan en el autobús, cuando dicen, oye, ese rapaz que está ahí cortando no le dan unos gafes y no le dan no sé qué y no le dan un no sé cuánto y tal, digo, mira, ese rapaz, por una propinilla para el domingo, está haciendo el trabajo de un señor jardinero acreditado y preparado, para que esa empresa se meta el jornal de un señor de 3 años en el bolsillo. Así se crean los puestos de trabajo en Asturias y así vela la administración porque se cumplan los pliegos que ellos mismos firman. ¿Tú qué vas?